Es cierto que estamos en España, pero si hablamos de algún monumento que inspire libertad, más que nada por el nombre, no nos podemos quedar con la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, que en el mundo cinematográfico ha estado muy presente. Todos somos conscientes que cualquier película en que aparezca Nueva York, comedia romántica, aparece siempre la isla donde está la estatua. Pero también ha sido protagonista de muchas situaciones extrañas. Quizá lo que es más representativo es cuando se destruye la Estatua de la Libertad, que representa un poco la destrucción de la libertad en general. Y eso lo podemos ver sobre todo en películas de catástrofes, en donde obviamente un apocalipsis, un temporal huracanado impresionante coarta tu libertad, estás encerrado en tu casa, incluso tu vida, corre peligro tu vida. Hombre, cuando pueden destruir la Estatua de la Libertad, tu vida es verdad que corre peligro. Y lo podemos ver muy bien en películas como Deep Impact, o en donde cae un meteorito, o El día de mañana, que ahí directamente pues hay un temporal impresionante que arrasa con Nueva York. Es cierto que son las consecuencias que se pueden esperar de un temporal de películas de catástrofe de esa magnitud. Pero nos vamos a quedar con una película que sobre todo aparece una parte de la Estatua de la Libertad en su cartel y que fue muy representativa, como es Monstruoso. Es una película grabada en primera persona, tipo Rec, en la que el narrador tiene la cámara y está grabando todo lo que está pasando. Está como grabado así muy en primera persona. Y una de las señales de esa película fue la cabeza de la Estatua de la Libertad rodando por el suelo, ya que había un monstruo tipo Godzilla que había arrasado con toda la ciudad y se convirtió en un símbolo bastante curioso de vender. Funcionó muy bien. Aunque sí es cierto que si tenemos que quedarnos con alguna película representativa en la que la cabeza de la Estatua de la Libertad da señal de destrucción y del paso del tiempo y de cómo ha ido la evolución del ser humano para que esta estatua acabe así, es obviamente El planeta de los simios. Aquí la Estatua de la Libertad, al final de la película, en la que Charlton Heston se da cuenta de que ha llegado al planeta Tierra, pero un montón de años más adelante, funciona como síntoma de la pérdida de la humanidad. Es decir, que la humanidad se extinguió y es de los pocos reductos que queda. La libertad que anteriormente se tuvo y que aparece tirada por los suelos y demacrada. Pero hay una última película que utiliza la Estatua de la Libertad de una manera un tanto especial, y por lo menos para despedir esta sesión con una sonrisa, y es que quiero hablar de Cazafantasmas 2. Por si no os acordáis, hay cierta parte en la película en la que Bill Murray y sus compañeros cazafantasmas utilizan la Estatua de la Libertad, le dan vida para poder transportarse hacia donde está el villano de la película, y la Estatua de la Libertad empieza a andar por la ciudad entre gritores de la gente, porque claro, es el símbolo de la ciudad, el símbolo de la libertad, que está paseando por Estados Unidos, por Nueva York. Y claro, la gente lo anima, ¿no? Porque es como que ahí va la salvación hacia el villano. ¿Qué pasa? Que claro, en su paso por todo Nueva York hacia donde está el villano, pues va destruyendo coches, va destruyendo aceras, y es como el paso de la libertad y las consecuencias que tiene en su recorrido. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de cine, vamos a pasar a hablar de cómics, aunque me da, no sé por qué, ya que tanto en la parte de películas hemos hablado de cómics, para mí que en la parte de cómics también vamos a hablar de algo de cine, porque al fin y al cabo son dos mundos que están muy unidos. Javier Portillo, bienvenido al Contrapodcast. Pues muy buenas de nuevo, Leandro, ¿qué tal? Muy bien, aquí haciendo un alegato hacia la libertad, y a ver qué nos traes tú para hablar del mundo del cómic y esa libertad de la que estamos analizando este programa. Pues a ver, centrándose en el mundo del cómic, en la palabra libertad o el concepto de libertad o la idea de libertad, yo creo que no hay cómic que mejor describa o mejor abarque este tema de la libertad que V de Vendetta, de Alan Moore. Mítico cómic ya conocido por todos. A ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Cómo se trata la libertad aquí? Pues, primero antes de nada, o sea, aviso a oyentes que a lo mejor voy a destripar un poco el cómic, destriparlo en el sentido de que voy a contar todo o casi todo. Ya te aviso, ¿de qué año es el cómic? Claro, es que el cómic, la idea nace en el 1982, 1988 se empieza a publicar el cómic. Un cómic que ha Claro, salido antes que nosotros naciéramos, ya que no lo haya leído, lo siento.
Efectivamente, o sea, estamos hablando de ya de que ha pasado mucho tiempo y que si a alguien le interesa, pues empezar a leerlo y tal, porque solo conozca la película, pues bueno, se va a dar cuenta de que no tiene nada que ver una cosa con otra, aunque haya partes que se compartan, pero que son dos cosas totalmente diferentes. Pero que aún así, aunque yo me ponga a destriparlo un poquito y aunque cuente el final, literalmente, lo recomiendo muchísimo, porque se disfruta muchísimo toda la lectura desde principio a fin. Sí, sí, todo lo que hace Alan Moore, bueno, en su época dorada, porque después ya no sé en dónde derivó, pero es verdad que tuvo ahí unos añitos bastante mágicos. Los 80 y principios de los 90 fueron suyos y hizo joyitas. Y una de las Sí, joyas que trajo pues fue V de Vendetta, uno de los cómics más importantes e influyentes y que luego eh, ayudó a sentar unas bases para futuros autores y futuros guionistas, incluso futuros dibujantes a partir de la salida de V de Vendetta. Así que fue muy, muy, muy importante y muy influyente en el mundo del cómic. sí, bueno, y que sigue siendo muy influyente. Fíjate, nada más que la influencia que ha tenido, por ejemplo, la Casa de Papel, que utilizan la máscara de Dalí en vez de la que utiliza V de Vendetta, pero que está claramente inspirado en V de Vendetta. Efectivamente, efectivamente. Pues si te parece, nos metemos en materia a ver cómo aborda el concepto, la idea de libertad el señor Moore y el señor V en estas páginas. Pues estupendo, adelante. Vale, pues primero yo creo que hay que entender sobre todo de dónde nace esto, de dónde nace el cómic en un contexto histórico real. En un contexto histórico real que rodea a Alan Moore en ese momento. Hay que tener en cuenta que venimos o que viene de la tercera reelección de Margaret Thatcher, la Iron Maiden por excelencia, no la del metal, sino la política tan simpática que tuvo Inglaterra durante muchos años y de las políticas que estaban haciendo en torno a Inglaterra en esas fechas. Sobre todo, Alan Moore incluso en el preludio del cómic habla de que están realizando políticas en contra de la libertad sexual, sobre todo de los derechos LGTBI, incluso estaban hablando de hacer campos de concentración, así lo describe Alan Moore en el prólogo, campos de concentración para enfermos de SIDA, porque también en esa época el tema del SIDA era como, claro, era mucho desconocimiento y claro, era mejor apartar de la sociedad a esa gente que está enferma y que es una enfermedad que, miedo, contagiosa, no sabemos qué pasa, tal, pues oye, lo recluimos ahí, incluso se empezaron a levantar políticas sobre que los coches de policía empezaban a tener videovigilancia, que pudieran grabar todo lo que... Es decir, Alan Moore crea como a partir de un caldo de cultivo en el que él ve que evidentemente se están reprimiendo libertades tanto personales como sociales, pues él ve el mejor momento de decir, pues voy a coger todo esto y voy a imaginarme cómo sería un futuro distópico a partir de las políticas que Inglaterra está viviendo ahora mismo. Es decir, que él lo que coge es su contexto actual en su momento y lo traslada a un futuro para pronosticar un futuro que él se imagina, ¿no? Efectivamente, un futuro que, fíjate, claro, un futuro que a nosotros ya incluso nos viene lejos, porque es un futuro en los 90, o sea, para él era el Claro. futuro en los 90. Si no me equivoco, era el 97, cuando transcurre toda la trama del cómic. Claro, que ya ves, para él, ¿qué ha ocurrido o qué ha desembocado todo lo que se refleja en el cómic a partir de un contexto real? Pues él habla de que ha habido una guerra nuclear o una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, y que a partir de ahí, evidentemente, pues a través de una guerra, siempre todos sabemos que a partir de una guerra importante siempre viene la época de posguerra, que es muy, muy, muy difícil para mucha gente, y a partir de ahí viene, sobre todo porque en la Inglaterra distópica que él plantea, está siendo ahora mismo gobernada por un régimen totalitario fascista, eh, que acorta todas las libertades que te puedas imaginar, creando campos de concentración para gente que no piensa igual o que no son igual, porque incluso para negros, para judíos, para personas de otras razas, para homosexuales también, o para gente que piensa diferente al régimen. Y además de eso, además de evidentemente ese claro atentado contra la libertad de pensamiento, de idea o de ser, simplemente como uno es, también existen varios departamentos, vamos a llamarlo departamentos dentro de este gobierno,
que son muy importantes de destacar. Hay muchos, pero creo que lo más importante de destacar son el ojo y el oído, que básicamente es, el ojo es la videovigilancia absoluta y el oído es lo mismo, pero bueno, pinchar toda la línea de teléfono y pinchar todas las conversaciones. Es decir, todas las conversaciones que todo el mundo tiene por teléfono van filtradas por el gobierno, todo lo que hace la gente en la calle va por videovigilancia, hay cámaras en todos lados. Además es muy, muy gracioso porque la primera página del cómic se ve un montón de gente en la calle y se ve una cámara de seguridad y bajo la cámara de seguridad hay un cartel que pone por su seguridad. Es como, bueno, es lo típico que se dice, ¿no? Como te vamos a controlar, te estamos controlando, pero oye, que lo estamos haciendo por tu bien. Sí, eso me está también recordando un poco al cuento de la criada. Que Sí, tanto por lo del ojo por lo del oído, que es un poco de Andrés perdón por mi inglés. Bajo su mirada, voy a traducirlo. No sé en español cómo lo habrán bajo su traducido. mirada, sí, pero sin español está guay decirlo, bajo su mirada. O por su Que, mirada, ¿no era? No, bueno, no me acuerdo, una de las dos, sí. que no, que me ha recordado bastante porque eso, es la videovigilancia, que bueno, aunque Encuentro a la criada es un poco más manual, no son cámaras, sino que son soldados. Pero es verdad que sí, que además en un Estados Unidos distópico, después de un contenido muy religioso, vamos, me ha hecho recordar mucho a esa parte del cuento de Bueno, la criada. de hecho también en el cómic también hay soldados, por decirlo así, que son los dedos. Los dedos que son los más... Es como una especie de Gestapo Sí. y que están guiados por la mano, que la mano es como, digamos, el general, o sea, el general no, el superior de los dedos, y los dedos pues, son los agentes de campo que, que ponen el orden en las calles. Ujú. Y también es muy importante también dentro de este punto es el apartado o sea, el que se conoce como la voz, que es simplemente, pues, literalmente una voz que o sea, una vez al día o varias veces al día, pues únicamente dice, pues, las noticias diarias, bienvenidos, Inglaterra prevalece, bla, bla, estamos aquí, hoy ha pasado esto, hoy ha pasado lo otro, y crea como una especie de seguridad para el ciudadano. El ciudadano es como que está como adormecido. Te lo plantea aquí esta situación en la que la población de Inglaterra está como adormecida, pero porque está tranquila, está segura, eh, y aunque esté bajo una represión y una falta de libertad, es como lo típico que dice la gente, ya, bueno, sí, pero mientras esté tranquilo, mientras tenga el coche bien aparcado yo, el resto estamos viviendo en una falta de libertad, pero no pasa nada, hay tranquilidad, ¿no? Ese pensamiento lo plantea muy bien Alan Moore aquí. Y evidentemente hay que mencionar a lo que es el líder, que es un líder totalitario, totalmente, y que se autoproclama. Hay un momento en el cómic que él tiene un soliloquio consigo mismo y que se denomina él mismo como fascista. Y él dice, sí, soy fascista, y ya está. Y soy fascista, pues porque, además dice, soy fascista porque hay que serlo. Y evidentemente soy fascista y el fascismo está bien porque hay que asegurar la soberanía de la nación por encima de la libertad. Incluso él abiertamente lo dice en el cómic. La libertad individual es un lujo, lo ve así, la libertad individual es un lujo a la que después de una guerra no nos podemos permitir. Y la libertad de todos, ni de pocos ni de muchos, no importa, siempre y cuando sea para que prevalezca pues un estado de paz o la paz que él entiende. Sí, claro, Es claro. decir, paz Eso, por eso es encima de la importante, libertad. lo de la paz que le entiende yo creo que es importante. Efectivamente, la paz que él entiende. Y él dice, bueno, pues la libertad. Incluso él mismo se ve a sí mismo como que él es un esclavo, entre comillas. Él dice, yo también he dado mi libertad para gobernar este gobierno, o sea, para ser el líder de este gobierno. Yo tampoco tengo libertad, entre comillas, pero es que la libertad es un lujo y yo no quiero. Y él dice también, ¿la libertad qué es? Él dice, ¿la libertad qué es? ¿La libertad qué es? No tener dinero para comer, no tener comida, no tener agua. Pues si esa es la libertad que hay ahora mismo, yo no quiero esa libertad. Y él es la libertad que él entiende que él va a existir. Y dice, pues si la libertad va a ser mala por esto, no va a haber libertad, con lo cual voy a gobernar yo de esta manera. Ujú. Y con todo esto, que es el gobierno que hay ahora mismo en Inglaterra, pues evidentemente sale la figura de V. V, que en ningún momento conocemos su nombre, pero la idea de V todo el rato, evidentemente durante todo el cómic, es despertar a esa Inglaterra adormecida, de decirle, amigos, ¿no os dais cuenta que os están privando de vuestra libertad bajo un manto de relativa paz o relativa calma? Que estáis siendo vigilados, escuchados, totalmente, totalmente capados, socialmente hablando, de pensamiento y de acción, eh,
por lo que vosotros creéis que es una tranquilidad y una paz, pero amigos, ¿cuánto vale vuestra libertad? Hay un momento también que dice, ¿cuánto vale la libertad? O sea, ¿cuánto vale la paz? Si la paz es a cambio de mi libertad, no sé si la quiero. Y por eso también hay varios momentos en el que se autoprograma él a sí mismo como... No se autoprograma del todo, pero sí que coquetea con la idea de que el anarquismo es la solución, de que la libertad en la que debería desembocar toda la situación es una especie de anarquismo. Ujú. Sin embargo, el anarquismo que él ve, porque hay un momento, sobre todo, hay un momento muy, muy importante, eh, es que él entiende como que hay dos tipos de anarquismo. El anarquismo, o que hay dos tipos de personas que entienden el anarquismo, aunque sea como muy rizar el rizo, que es el anarquismo entendido por aquel que quiere destruir y el anarquismo por aquel que quiere construir. Esto se ve muy bien. Vamos a hablar ahora un poquito también del personaje femenino, del personaje de Ivy, Sí. con respecto a esto, porque él, bueno, Ivy no tiene nada que ver la película con el cómic, de hecho, en el cómic, vamos a centrarnos en el cómic, es una niña de 16 años que va a prostituirse por primera vez en el cómic, porque no tiene dinero. Es decir, la situación en Inglaterra está tan mal que una niña de 16 años no tiene dinero y se tiene que prostituir con la mala suerte de que, bueno, el que iba a ser su primer cliente es al final un dedo de estos que hemos mencionado y V le termina rescatando porque la Gestapo de Inglaterra, en vez de, pues, con el poder que ellos ostentan, pues lo que iban a hacer era violarla y luego matarla. Sí. Para que veas la organización tan bonita que hay o que pinta Alan Moore en Inglaterra en ese momento. Sin embargo, hay un momento muy importante bueno, V tiene un soliloquio muy, muy bueno, muy importante con respecto a la justicia, porque el segundo atentado, por así decirlo, el segundo atentado que hace es el primero. Al contrario que la película, que el Parlamento revienta al final de la película, aquí no, que el Parlamento revienta al Al principio del principio. cómic. Y el segundo atentado que tiene es reventar el Old Bailey, que es la figura de la figura de la justicia, y revienta. En ese soliloquio que él tiene, habla de que la justicia ha pervertido y ha vendido la libertad para acostarse, él lo dice así, o que le ha puesto los cuernos para acostarse con el fascismo y acostarse con todo lo contrario por lo que él lo amaba. Y por eso termina odiando la justicia, odiando el tipo de justicia que hay ahora, y por eso termina diciendo que el anarquismo es la única idea o el único camino real de libertad ahora mismo con la situación que hay. ¿Y qué papel juega entonces Ivy en toda esta historia? Ivy es como una especie de la pupila, la que va a sustituir en cierto modo a V, y es como un reflejo también de la sociedad de Inglaterra en ese momento. Está adormecida, no sabe muy bien, no le gusta la política ni le interesa, es iletrada, es ilusa, no sabe tampoco, está como dormida, lo que dice V en todo momento. Entonces, lo que hace V es hacerle una especie de... es que no sé cómo decir esta palabra, de instrucción, por decirlo así, en dos partes. La primera es en la que la salva y la segunda, que es la más importante, cuando la termina sacando a la sociedad de nuevo, en plan de ¿no te gusta lo que tengo yo aquí? ¿No te gusta cómo te estoy planteando esto? Te dejo libre otra vez. Y retoma su vida, una vida más o menos mejor que la que llevaba, Ujú. y V la termina otra vez llevando a su seno y le termina pues privando de la libertad, nunca mejor dicho, privando de la libertad, como recrea una especie de campos de concentración como en la que V estaba en un principio. Le muestra cartas de su compañera de la celda de al lado también, la que como hemos mencionado antes, que estaba ahí por temas de mmm, que era homosexual y demás. Y Ivy llega un momento en el que le van a ejecutar en esa pantomima de campos de concentración, la van a ejecutar y ella dice, vale, lo único que tengo ya es mi idea y si me queréis matar, matadme. Y ahí es cuando V se da cuenta de que por fin Ivy ha entendido que la única libertad que tiene el ser humano es la de permanecer con sus ideales y punto. Y ahí es cuando Ivy digamos, tiene o siente esa vía de escape. No, no vía de escape, pero sí que escapa de ese adormecimiento que tenía Ujú. totalmente. Y gracias a la parafernalia que ha montado V. Es decir, hay un momento muy importante en el que Eve incluso se cabrea porque dice, yo tenía una vida, la recuperé,
Y ella dice, vale que era falsa, era mentira, pero era feliz en esa mentira. Y él dice, pero de verdad, o sea, lo mismo, pero de verdad, ¿quieres vivir en una mentira a costa de no ser libre? Y ya ahí en una especie de conversación y tal que tienen ellos dos peleándose y demás, es cuando Ivy se da cuenta de que la libertad quizás es lo más importante que tiene cada persona y es por lo que hay que luchar. Ajá. Y luego viene, por último, el personaje que creo que también refleja muy bien ese concepto de libertad, es el personaje de Eric Finch, que es el personaje de, digamos, el policía encargado de perseguir del caso V, del caso del terrorista V, que es un personaje que es todo lo contrario a V en un principio, porque, bueno, V es muy inteligente, muy carismático, muy tal, él es todo lo contrario, y él se presenta a sí mismo como que él no lo ve a sí mismo así, no se ve a sí mismo así, pero él forma parte de un gobierno fascista sin él ser fascista. Y dice, y él no se ve parte del problema hasta que, bueno, tiene un viaje psicotrópico, él va a un campo de concentración de los que había antiguamente, se toma LSD y se da cuenta de que evidentemente se han cometido atrocidades y que él ha formado parte de toda esa privación de libertad, de toda esa masacre y matanza de gente solamente por mero hecho de libertad, de pensamiento o de forma de ser. Y entonces él es cuando se arrepiente mucho de eso, vuelve a Inglaterra por casualidades y demás, encuentra el escondite de V, termina matando a V por casualidad también. Y cuando le Pero preguntan a él, casualidad buena o casualidad mala. Es decir, ¿él quería matarle o después de darse cuenta de todo lo que pasó le es cogía algo de que, respeto? claro, es que aquí es donde voy. Él mata a V casi por casualidad, pero porque era como su misión. Y él está como obsesionado con la misión. Y cuando ya termina y va de nuevo a la mano y demás, y él dice, porque he conseguido matar a V. Lo he conseguido. Y le preguntan, vale, pero ¿cuál era el escondite? Y él dice, y él se queda pensando y dice, no lo sé, estaba bajo los efectos de la droga. Porque hay un diálogo que Eric Finch y V tienen al final que dice, puede matar a la persona, pero no puede matar al ideal. Y claro, Eric Finch se da cuenta y dice, no voy a destruir este ideal. Lo he matado yo. Y le preguntan, ¿y dónde estaba la base? Y dice, no lo sé, no me acuerdo, no lo sé. Es como, en cierto modo respeta esa idea porque se da cuenta, es lo que tú dices, se da cuenta quizá de lo que V pretendía. Y aquí con V muerto es cuando Ivy toma el papel de V. Se viste como V, y la sociedad el gobierno está diciendo, bueno, pues si esta noche a medianoche no aparece V, lo daremos por muerto y punto. No aparece V como tal, pero aparece Ivy vestida de V. Y aquí es muy importante el detalle que hace Ivy, que es que le dice a la ciudad londinense, os hemos quitado las cámaras durante 24 horas, os hemos quitado la videollamada, la escucha, la videollamada durante 24 horas, habéis sido libres. Esto lo hace V previamente, rompe con el oído, rompe con la voz, también la mata, rompe con el ojo y demás, y dice, habéis sido libres de vigilancia durante 24 horas. Y Ivy dice, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer. Vosotros ahora sois libres de elegir si queréis mejorar o volver a las cadenas de antes. Esto es algo que V no había hecho nunca antes. Ivy es como V, pero no igual. Lo que he dicho antes de que está el que construye y el que destruye. Se presenta durante todo el cómic que V ha destruido la sociedad, pero que se la deja a Ivy para que Ivy la construya, pero a partir de la base de la libertad. Y es lo que hace Ivy al final, le dice, yo os voy a dar, ciudadanos, a vosotros, la libertad que no habéis tenido en ningún momento, quizá incluso ni siquiera con V, os voy a dar la libertad de que elijáis si queréis ser libres o queréis volver a la paz de antes, pero con las cadenas. Pues Javier Portillo, muchísimas gracias y Gracias a ti. te espero en el siguiente programa. En el siguiente nos vemos.